Empiezo yo por la propiedad intelectual en arquitectura. Y es que es un tema que no se habla demasiado, la verdad. Parece como que todo el mundo que es autor de algo debería tener unos derechos intelectuales sobre su obra, y en arquitectura pues no pasa, o es difícil de que pase, ¿no? Entonces vamos a empezar diciendo que hay que distinguir lo que es la propiedad constructiva de una obra de la propiedad intelectual. La propiedad constructiva es la que se transmite al propietario del edificio, a la persona a la que le vendes el edificio, ¿no? Pertenece, por lo tanto, a ese propietario y puede modificar la obra a su gusto. Si ha comprado una casa, ¿cómo no va a poder modificar los tabiques o cambiar la fachada? Porque él es el propietario, ¿no? Pero esto lo puede hacer siempre y cuando el edificio no tenga propiedad intelectual. Que aquí es... ¿Que podría tenerlo o no? Podría tenerlo o no, ¿vale? Entonces, empezamos ya con el lío. He buscado por internet y lo que parece que hay un consenso en que la propiedad intelectual tiene que quedar muy bien definida, ¿no? Es un concepto muy subjetivo, y para que tengas tu propiedad intelectual sobre tus obras, la obra o el edificio tiene que ser original. Esto es un concepto, ¿eh? Obra original. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y qué es una obra original? ¿Y qué es una obra original? Una obra original es aquella que es única e inseparable del autor. Claro, con esto tampoco te aporto mucha... igual, ¿eh? Te quedas igual, vale. Entonces vamos a intentar un poco afinar esta definición, que es muy subjetiva, e insisto, y digamos que todo diseño que tú hagas de una obra que no se vea condicionado o que no pueda alegarse que ha sido condicionado por una normativa, por ejemplo, normativas urbanísticas, por ejemplo, normativas técnicas, normativas estructurales, o problemas que tenía aquel entorno, aquel edificio, que hayan hecho que ese edificio sea como lo has hecho, ¿vale? Pues todo lo que esté al margen de estos condicionantes normativos podría considerarse obra original. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces un edificio de viviendas, siempre responde pues a una normativa, ¿no? La de habitabilidad. Eso te obliga a hacer las cocinas de una determinada manera, las habitaciones de una determinada superficie. A nivel urbanístico, pues la altura del edificio no la defines tú, la define la normativa. Si aíslas o no por fuera un edificio, eso te viene determinado también por una normativa, ¿no? Por lo tanto, poco puedo hacer ahí. Claro, ¿qué pasa? Que es muy difícil determinar qué elementos de tu edificio no responden a una normativa. Pues ahí está la definición, ¿vale? Aquellos elementos o aquel diseño que quede al margen de la normativa es puramente original. Y tú puedes alegar entonces de que, bueno, el tener propiedad intelectual o derechos de autor sobre tu edificio. O sea, casi podemos decir que lo que no es diseño es normativa. Lo que no es diseño es normativa. Diciéndolo muy así a lo loco, ¿eh? Sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aunque tú hicieras un edificio de viviendas y pudieras alegar que la distribución o la forma del edificio no responde a normativas, cumpliendo igualmente con ellas, pero que el diseño queda al margen de la normativa, aún así, tampoco creo que tú puedas lucrarte con tu diseño, porque a nadie le interesa explotar económicamente un edificio de viviendas. Tú podrías hacer, por ejemplo... No sé qué ganas con eso. Bueno, igual sí que ganas cosas, pero... Bueno, ganas unos royalties, supuestamente. Si tú puedes explotar intelectualmente los derechos de autor de tu obra, pues tú podrías tener una recompensa por cada foto que se haga de tu edificio. Bueno, ¿vale? es que ahí está el debate un poco. ¿Hasta qué punto nosotros, como arquitectos, no podemos, igual que el que hace un disco, ¿no? El que hace un disco y lo reproduce una barbería, pues de ahí tiene unos beneficios, etcétera. Sí. ¿Por qué cuando la gente no entra a un edificio no te paga a ti? Claro, volvemos Parece un poco loco, pero... Bueno, o por qué la gente que habita en un edificio tuyo no te paga a ti, ¿no? Pues volvemos a la distinción entre propiedad constructiva, que pertenece al propietario, y propiedad intelectual. Y la dificultad está en definir si un edificio está sujeto o no a la propiedad intelectual. Y tiene que ver con que sea obra original y, por lo tanto, tú tengas un diseño que no está sujeto o está por encima de la normativa. Te pongo un ejemplo, sí. ¿vale? Por ejemplo, Frank Gehry. Bueno, claro, es que nos vamos a los edificios raros. O sea, no necesariamente, bueno. Pero bueno, Frank Gehry es muy elocuente, ¿no? Está claro que el museo Guggenheim de Bilbao, la forma que tiene, más allá de cumplir con la normativa, que cumplirá, esa forma no responde directamente a la normativa. Es puramente singular, es puramente, yo te diría, caprichosa.
Podríamos definirlo así también. Bueno, es un estilo, es estilística, digamos. Es estilístico, pero al margen de la normativa. Con lo cual, sí que podríamos afirmar que él, si quisiera, podría tener propiedad intelectual sobre el edificio. Seguro que lo tiene. Otro ejemplo, Calatrava. Sí. Es decir, pero Calatrava lo hace. Sí. Porque no hace tanto salió una noticia de que el puente de Bilbao... Te voy a hablar de este caso, ¿vale? Porque es muy interesante. Claro, tú puedes hacer un puente que sea una pasarela que conecta el punto A con el punto B. Si encima le metes pues los esqueletos que le mete Calatrava, esos tirantes, esas cosas raras que le mete, eso sí que es puramente diseño suyo. Sin ese diseño el puente se podría hacer igualmente de otra manera. Con lo cual, ese diseño es pura aportación singular del autor, ¿no? Es lo que lo hace reconocible también. Es lo que le hace reconocible, sí. En un edificio de viviendas es difícil hacer un diseño original y que sea considerado obra original, pero tú podrías hacer, me lo invento, tú podrías tener propiedad intelectual sobre elementos de tu edificio. Por ejemplo, el edificio no ser obra original, pero las ventanas de tu edificio hacerlas con forma de corazón. Otra cosa es que quién te va a comprar ese diseño. Seguramente no interesará a nadie. Bueno, pero a lo mejor te lo quiere copiar alguien también. Y eso te da un cierto... No podrían. Porque unas ventanas con forma de corazón... Bueno, si tú eres el que las has registrado, digamos... Bueno, es que tampoco hay que registrarlo. Por el mero hecho de ser el autor, ya tienes esa propiedad de forma inherente, ¿vale? Otra cosa es que si alguien te las quiere copiar, tú puedes denunciarle y decir, hey, yo he creado este diseño, yo tengo la propiedad intelectual, tú no me puedes plagiar. ¿Y cómo se obtiene la propiedad intelectual? Se obtiene. ¿Viene dada? Viene dada. En principio, lo que yo he entendido es que viene dada. De hecho, cuando tú haces un libro, por el mero hecho de haberlo escrito, tú ya la tienes, ¿vale? Tú te vas a querellar contra quien te plagie, pero tú ya lo tienes, ¿vale? Luego distinguiremos también lo que es propiedad intelectual, o sea, lo que es, sí, propiedad intelectual o derechos de autor, de lo que es patentar, ¿vale? Porque a veces conviene patentar ciertas cosas. Entonces, bueno, si entendemos esto, que una obra original sí que puede tener propiedad intelectual, entonces ya hemos avanzado un poco, ¿no? En cualquier caso, es subjetivo. Entonces, ¿cuáles son los derechos de una obra intelectual siempre que sea original, como hemos dicho? Pues bueno, hay dos tipos de derecho. Están los derechos patrimoniales y los derechos morales, ¿vale? Los patrimoniales son los que permiten a su autor explotar su obra, es decir, enriquecerte o lucrarte de alguna manera por la obra que has hecho. Duran toda tu vida y hasta 70 años más allá de tu fallecimiento. Entonces, ¿qué te permiten? Pues te permiten reproducir tu obra, es decir, hacer copias de tu obra o de tus edificios y también transformar a tu gusto, porque tú eres el autor, tu obra. Entonces, quien adquiera el edificio no tiene, por el mero hecho de haberlo adquirido, no tiene esa capacidad de poderlo reproducir o de poderlo transformar. No está en su derecho, ¿vale? No está en su derecho si tienes propiedad intelectual y si la obra se demuestra que es original, ¿no? Y, por ejemplo, de esta manera, un tercero, el que ha adquirido este edificio, pues no puede copiarlo, no puede explotarlo económicamente, no puede explotar su imagen y no puede transformarlo. Pero hay una excepción, y es que todos los edificios que están en vía pública, con lo cual esto nos lo pone bastante difícil, la gente sí que puede hacer fotos. Y quien quiera sí que puede explotar la imagen de tu edificio, aunque sea obra original. Con lo cual, si tú vas... Bueno, lo que hacemos todos los turistas cuando vamos a las ciudades, ¿no? Sí. Pero si es difícil obtener la categoría de obra original, si encima, teniéndola, está en vía pública, claro, cada vez lo tienes más difícil para que tú, en exclusiva, puedas explotar tu obra, que al fin y al cabo eres el autor, ¿no? Vale, eso por un lado. Luego están los derechos morales. Perdona, a ver si lo he entendido. Me pasó una vez que fui a ver un piso para reformar y había un tabique que era muy curioso porque estaba hecho con un aparejo, le llaman, ¿no? Un aparejo que es la unión entre los ladrillos, era un ladrillo visto y tenía una forma muy singular. No la había visto yo nunca en la vida, para entendernos. El tipo de aparejo. El tipo de aparejo ese. Además, con las esquinas muy... Bueno, era un simple tabique, ¿no? Pero claro, querían tirar ese tabique. Entonces, claro, eso, si el arquitecto se hubiera negado, quizá, es un ejemplo de que quizá podía haber mantenido eso, porque no era un simple tabique. O sea, el tabique estaba hecho con una intención de que se viera y, ya te digo, con un aparejo muy curioso. O sea, un aparejo propio de la persona que lo ha diseñado. Vale, pero yo creo que esto no es diseño.
Es decir, que el él... diseño es. Es decir, en la vida he visto yo un aparejo así. O sea, alguien se rompió la cabeza a decir, no, lo haremos así, lo uniremos de esta manera, las esquinas serán así, asá. No sé, digo yo. No lo sé, es decir, al final, siguiendo un poco la lógica que te he explicado, el hecho de que tú puedas disponer los aparejos de 3, 4 o 5 maneras y haya utilizado este arquitecto una que es poco habitual, no implica que no haya otros que puedan tomar la misma decisión. Es decir, no veo que responda a un diseño genuino suyo, sino a una posibilidad que el propio aparejo te ofrece. Igual sí, igual tiene razón. En cualquier caso, si se tirara este tabique y el arquitecto tuviera propiedad intelectual, como él no lo sabe, que se está tirando, pues... Bueno, eso es otro tema, claro. Claro, es que aquí el tema es que cuántas cosas teniendo propiedad intelectual o quizás que el arquitecto no sepa que puede tener propiedad intelectual sobre aquel edificio o aquel elemento, se modifican sin su consentimiento porque no lo sabe. Yo creo que la mayoría de las veces pasa eso, ¿no? Entonces, yo creo que hablamos de diseños y yo creo que tiene que haber también por parte del arquitecto una voluntad expresa de considerar su propia obra. O sea, que conste en algún sitio, de alguna forma. Se recomienda. O sea, aunque no sea necesario, pues no está de más registrarlo en el registro de la propiedad, de la propiedad intelectual, sí, como que aquello es una obra original o que tú lo consideras original, ¿no? Al final va a ser un juez quien lo determine, es decir, si hay un problema o alguien te plagia o alguien te modifica tu obra, es el juez, luego te explico algún caso, que va a determinar si tú tienes razón o no como arquitecto, ¿no? Entonces, en cuanto a los derechos morales, que eran los otros que te explicaba, estos sí que son inalienables de ti, ¿vale? Van relacionados estrictamente con tu persona y son los derechos de divulgación, de paternidad, de integridad de la obra, de modificación y de arrepentimiento y acceso al ejemplar único o raro que es tu obra, ¿no? Bueno, los interesantes son los primeros, si hablamos de podernos ganar la vida con nuestra obra, pero estos no están de más tampoco los morales, ¿no? Entonces, hay otro tema y es que en el supuesto que tú tengas propiedad intelectual sobre tu obra, el autor puede ceder esos derechos a un tercero, ¿vale? Esos derechos de explotación. Y es importante entonces que el autor defina si esta cesión de derechos es exclusiva o no de esa tercera persona o es compartida contigo, el tiempo de duración de esa explotación y el ámbito territorial donde se va a ejercer esta explotación, si es nacional, si es internacional. Se acota todo eso. Claro, con estos tres cotas, pues un poco ya queda todo cubierto, ¿no? Entonces, yo creo que grandes arquitectos como Gehry o Calatrava, que hacen diseños realmente singulares, eso seguro que lo tienen muy, muy estudiado, ¿no? Entonces, también supongo que para sacar un rédito, porque si luego, yo qué sé, más si son edificios públicos, ¿no? Si luego se modifica algo, que aquí estoy yo y vale tanto. Es que yo he llegado a la conclusión, leyendo artículos para hacer esta sección, que, o sea, ahora entiendo por qué algunos arquitectos se empeñan en hacer siempre lo mismo, porque es su marca personal. Gehry, vale, está muy bien hacer un Guggenheim de Bilbao, pero no hace falta que todos los edificios ahora los haga igual. Ostras, pues es que a lo mejor lo hace porque es su Solo marca. lo puede hacer él. Solo puede hacer él. Exacto. Bueno, ha encontrado un filón, ¿vale? Y a mí me gusta mucho Gehry, el de antes y también el de ahora. Por lo tanto, el que quiera hacer de Gehry no podrá, entre comillas, porque Gehry estará ahí para decir, no. Exacto. Zaha Hadid o su despacho, su firma, pues hace otro tipo de edificios que no son deconstructivistas, pero no son gehrynianos. Yo creo que son estilos distintos, ¿no? Sí. Entonces no sé cuál es su caso. Pero me parece interesante el primero, que no es tan fácil hacer una forma que realmente te desmarque del resto y que esté exenta de cualquier mandato de normativa, ¿no? Que es lo que hace que tu obra pueda ser original. Y aprovecho para hacer una distinción entre lo que es el derecho de autor y una patente. El derecho de autor protege creaciones originales de diseño o expresión de ideas, ¿vale? Y tú puedes proteger planos, dibujos o la obra real. Y luego está la patente. La patente sí que debe solicitarse. Lo otro es recomendable, pero la patente sí o sí debe solicitarse. Pero no aplica en el mundo de la arquitectura, porque la patente solo aplica a lo que son invenciones, descubrimientos nuevos y que sean útiles. Si no, no. Y además las patentes tienen que tener una característica, y es que lo que tú patentas debe ser reproducible
definible como proceso. Tú puedes patentar una aplicación, porque en el fondo es una suma de procesos que te lleva a un resultado. O puedes patentar un algoritmo. Como patentar el código, ¿no? O lo que sea. O los pasos, ¿eh? Los pasos para un descubrimiento, por ejemplo, hay una serie de pasos, protocolos que te llevan a una solución o a ese descubrimiento, ¿no? Pues todo este proceso lo puedes patentar. Claro, en el caso de una obra de arquitectura, pues esto, como no está dentro del marco de una invención o un descubrimiento, pues no lo podrías patentar. Sí que podrías patentar, por ejemplo, un nuevo sistema que tú te inventas para capturar energía, una nueva fuente de energía. Eso sí lo puedes patentar. O las fachadas, se has hecho una solución singular para las fachadas de no sé qué. Sí. ¿No? Bueno, la solución singular sería para el caso del derecho de autor, pero si hablamos de patente, como digo, como que tiene que ser una invención o un descubrimiento, pues yo lo veo más, no sé, eso, que has inventado una nueva fuente de energía o una manera de, o un nuevo sistema constructivo, o un nuevo tipo de forjado. Claro, ¿quién se inventó, por ejemplo, el muro cortina? ¿No? Algún día alguien dijo, no, esto lo vamos a poner así. Claro, no sé, eso supongo que ya luego con el tiempo la cosa ya se generalizó, ¿no? El muro cortina no sé si entraría dentro de patente o dentro de imagen y por lo tanto derecho de autor. Pero quien inventó el hormigón armado, eso sí que era patentable. Los romanos, ¿no? Bueno, armado, claro. no era, pero yo qué sé, el hormigón armado es un nuevo sistema constructivo. O por ejemplo Le Corbusier, ¿no? Que inventó los 5 puntos de la arquitectura. Eso yo creo que podría patentar alguno de esos temas. La ventana corrida no, porque a lo mejor esto es diseño, pero el hormigón armado que le permite hacer pilares, ostras, esto es una técnica nueva que cambió la arquitectura para siempre. Hay una frontera un poco rara, ¿eh? De todo esto. Bueno, porque, por ejemplo, yo tengo una pregunta para ti sobre este tema. O sea, ¿tú podrías una obra tuya reproducirla en una revista? Quiero decir, estás poniendo los planos de una vivienda, ¿no? De una persona. Sí. ¿Tienes que pedirle consentimiento a esa persona o no? No. He llegado a la conclusión de que no. Vale, pero si vas a reproducir la casa, vas a reproducir, bueno, o no, dónde está situada, ¿no? Una serie de datos, ¿no? Emplazamiento, tal, que puede poner, digo yo, al propietario o propietaria. Bueno, a ver, lo mismo que una casa que ves en la calle. Tú sabes dónde están todas las casas edificadas. Sí. Otra cosa es que tú digas, vale, y esta casa además pertenece a este propietario. Eso no lo puedes hacer. No digo el propietario, pero estoy ubicando la casa, todo el mundo podrá encontrarla y además saben cómo es por dentro. Pregunto, ¿eh? Yo creo que... se ha hecho toda la vida, ¿eh? Sí, no, es que yo creo que se puede. Lo que no puedes es un poco poner de manifiesto quién es quien vive allí, porque esto es una cosa privada. Eso por supuesto. Pero lo puedes hacer sin que el propietario de la casa tenga que, digamos, lo haces por tu cuenta, ¿no? Sí, sí. No implica nada. Planos, seguro que sí. Fotos, claro, si para hacer la foto has tenido que entrar dentro de la casa y hacer fotos, creo que sí que entonces necesitas un poco consentimiento. O ya lo hiciste justo antes de acabar la obra, que estaba ya casi acabado y tal. Bueno, no sé. Pues mira, esto no te sé decir. Es que a veces a mí me ocurre que pienso, bueno, a lo mejor cuando acabe esa reformita que ha quedado muy bien, a lo mejor le hago unas fotos. No para publicar en ningún sitio, pero si algún día alguien viniera a decir algo, yo podría me enviar esas fotos. Es que ese es el tema, ¿no? Claro, es que cuando tú le das o en mi página web o en la tuya, ¿puedo reproducir esas fotos? Es que yo creo que sí, por lo que acabo de explicar, porque tú le transmites al propietario la propiedad constructiva, como he dicho, pero no le transmites la propiedad intelectual, en ningún caso. Ya. En ningún caso. Vale. Sí. Mira, te voy a hablar de algún caso conocido. Hay un caso, lo puedes encontrar por internet, que es de 1991, que es un edificio de viviendas en Madrid. Creo que es en Madrid o en Valencia, ahora dudo, ¿vale? No sé si el juez o el juicio se hacía en Valencia y ahora me confundo de ciudad. Pero un tal Ildefonso, ¿vale? Se llamaba así, ¿eh? Cerdá, ¿no? Sí. No, un tal Ildefonso acusó a José María por plagio por un proyecto básico de viviendas. Sí. Creo que hecho en Madrid, creo. Entonces, resulta que, bueno, este arquitecto plagió, supuestamente, el diseño del primero. Pues el Tribunal Supremo desestimó el recurso que hizo don Ildefonso contra el supuesto plagiador, alegando que el proyecto plagiado, entre comillas, no constituía copia sustancial, dado que ambos, el original y el plagiado,
cumplían con normas de vivienda de protección oficial que limitaban la creatividad. Es decir, el hecho que fueran iguales era debido al cumplimiento de la normativa que te limitaba mucho el diseño. Habría que verlo también, pero bueno. Bueno, lo dijo un juez, Ya. ¿vale? Claro. ¿Qué sabe un juez de Con- arquitectura? Bueno, No, es broma. es complicado, ¿vale? Pero eso demuestra lo difícil que es poder acreditar que tu obra es original, Claro. ¿no? Pero luego hay otro caso, que es el de Calatrava, que tú mencionabas, ¿no? Sí. Del puente Zubizuri, creo que Sí, se llama sí, así, sí. ¿vale? Y es que ese puente conecta, o sea, Calatrava hizo un puente en Bilbao y el Ayuntamiento de Bilbao decidió conectar una pasarela, un tiempo después, una pasarela añadida al puente ¿Que original. la hizo Isozaki? No, la pasarela conectaba ese puente con 2 torres de Izozaki que estaban al otro lado Vale. de la orilla, Sí. ¿vale? Entonces, esa extensión, ese elemento añadido, claro, tocaba la obra original de Calatrava. Sí. Calatrava entendía que su puente por sí mismo Era intocable. Era intocable. Y que cualquier añadido a su obra pues estaba quebrando o alterando el diseño original, ¿no? Pues bien, fueron a juicio. Calatrava en primera instancia perdió, pero en segunda ganó, ¿vale? Lo cual me parece bien. Es decir, para Esa- mí es evidente que si te encargan una obra, es que además aquí era muy claro, ¿no? Porque es que Bueno, muy singular también esa obra, ¿no? muy singular, pero estás añadiendo un elemento que toca tu edificio original. Imagínate lo que sería para ti. Haces un edificio. Claro, lo que pasa es que no se lo encargaron a él. Por eso se quejó. No. Quiero decir, si No, él- no, no, claro, no. si no, quiero decir, ¿cómo era la solución, no? Porque a lo mejor la solución se adaptaba al estilo, no lo sé, No. al estilo No se del adap- puente. No se adaptaba al estilo del puente. O sea, él concibió el puente que tiene un principio y un final, orilla A, orilla B, y es singular. En sí mismo es una escultura. En el momento que tú añades una obra nueva en un elemento tan singular como es un puente, ¿dónde empieza la obra de Calatrava y dónde termina? Ya no queda tan claro, ¿vale? Se ven 2 estilos distintos, pero esa necesidad de tocarse, las 2 obras, altera. Es que te diré más. El comportamiento del puente, de algún modo, en el momento que te añaden un edificio que prolonga el tuyo, ¿hasta qué punto yo como autor puedo decir, mira, si pasa algo en ese puente, a mí no me busquéis, porque habéis añadido algo que no forma parte de mi diseño? Sí. Con lo cual, Pero, lo entiendo, pero es discutible. Porque tú te acuerdas del el Guggenheim de Nueva York. sí, Claro, es una obra súper singular, bla, bla, bla. Pero es que detrás, que forma parte del mismo museo, lo que pasa es que es un tema privado, añadieron como una especie de torre, ¿no? Que es del propio museo, que no tiene nada que ver con el Guggenheim, ¿no? Entonces, bueno, pero eso está permitido porque supongo que nadie se ha quejado, pero es muy diferente y no por eso queda mal. A eso me refiero. Es decir, son 2 estilos distintos. Es como cuando haces una actuación en un edificio catalogado o patrimonial que le añades, yo que sé, un muro cortina, que a lo mejor queda muy bien, pero no tiene nada que ver con una cosa con la otra, ¿no? Quiero decir que todo es más o menos discutible, aunque creo que en este caso que expones tú, Calatrava lo tenía muy claro. O sea, dijo, O sea, esto aquí no me lo tocas. El tema no es que quede más o menos bonito, sino, oye, ¿están alterando tu diseño original? ¿Y se puede considerar que tu obra es diseño original? Entonces, es verdad que hay una serie de definiciones previas, de marcos, que tienen que quedar muy claros para que tú puedas poner o no una denuncia a quien te ha plagiado o a quien ha modificado, en ese caso, un puente como el de Calatrava, ¿no? Yo creo que... Es que, joder, le he dado vueltas al tema y creo que deberíamos reivindicar más esto. Lo que pasa es que, ya te digo, si yo hago un edificio de viviendas, no va a tener ningún interés el diseño de mi edificio, ¿no? Hay otro caso, un tercero, hay un grupo de artistas que se llama Boa Mistura, no sé si los conoces, que en ese caso pintaron de colores, de muchos colores, el polideportivo Alhóndiga de Getafe, hecho por Miguel Fisac. Entonces, pues le tocaron a Fisac. sí. Bueno, ya estaba muerto, pero le tocaron. Entonces, esto no sé cómo ha quedado, creo que no sé si está en proceso o quedó en la nada, pero hubo en su momento mucha jerga porque, bueno, se quejaron los puristas de que esto no podía ser, ¿no?
Y es porque además ese edificio estaba revestido de un hormigón muy singular, porque era un hormigón brillante. Era reluciente, tenía un tratamiento muy singular que no se ha visto en ninguna otra parte, ¿no? Entonces, si esa textura, ese brillo, ese material original lo pintas, lo grafiteas, ¿vale? Pues, oye, cambia. es otro edificio, ¿no? Entonces, es como pintar, no sé, la Gioconda, le metes ahí un grafiti. Pues... No sé si conoces el caso del pabellón, o sea, fantasma que le llaman. Bueno, no le llaman fantasma, pero es un pabellón que en Castilla-La Mancha han reproducido, pabellón de deportes, que han reproducido, me lo invento, 30 veces. O sea, es un mismo diseño que lo hizo alguien y luego se ha utilizado para hacer todos los pabellones de no sé cuántos pueblos de Castilla-La Mancha. Iguales. O sea, es el mismo. Creo que en este caso el que hizo la versión 1, que ya no hizo ninguna más, no se quejó ni dijo nada, ¿no? Pero aquello lo aprovechó la administración para decir, bueno, pues copiamos. Vale, pero ¿por qué lo copiaron? Es decir, seguramente ese pabellón responde solo a una facilidad constructiva. Bueno, sí. O sea, no destaca por su diseño. Sí, pero es que es una réplica. Sí, es que se puede. Se puede replicar claro, si los no es, planos de otro. Sí. Si no es obra original, puede replicar los planos de otro. Sí. Bueno, los planos o el diseño, o sea, lo puedes copiar. Sí, bueno, claro, lo que pasa es que... No los planos, el diseño, o sea, la obra. Sí. Ya sé que responde a una normativa, pero claro, si tiene un elemento que es así, que mide 15 y no sé qué, que mide 14 y resulta que todos los pabellones son iguales... Me lo invento. Si mide 15 es porque todos los tamaños de estadios de fútbol o de básquet, me lo estoy inventando, responden a unas medidas parecidas. Sí. Es verdad que, ostras, tú puedes hacerlo de 15 o de 15 y medio. Eso es copiar, esto es plagiar. Hay unos márgenes. El plagio no está en los 15, está en los 15 más los 14 más los 12 más los 8 más los... Vale. Y al final es lo mismo, ¿no? Vale, pero que al final responde a unas dimensiones de un campo deportivo. Y la estructura, al que tenga una celosía u otra, sea cual sea el diseño de la celosía, responderá a cubrir una luz. Sí, pero imagínate que Calatrava ha hecho ese pabellón. Es que no lo habría hecho. Bueno, no lo conozco, pero no lo habría hecho como tú me estás describiendo. Bueno, pero no hace falta que sea un diseño muy innovador. Es decir, hace un pabellón y resulta que se lo copian a Calatrava, exactamente el mismo. No podrían. ¿No podrían? No, ¿Por qué? Porque es obra original. Calatrava está claro. Pues la misma obra original que ha hecho el arquitecto que ha hecho el pabellón, que no lo conoce nadie. La diferencia está en si el diseño responde más o menos a los condicionantes de la normativa. Sí, te entiendo, pero creo que hay un límite muy raro ahí, porque si Calatrava hace una cosa convencional, a Calatrava no se la copian. Sí, según lo que te digo, podrían. Sí. Pero en el caso de Calatrava, estoy seguro que dirán, no. Esto a mí no me lo... y más si me lo has copiado 14 veces. Podrían. Otra cosa que no se atrevan ya veríamos qué pasaría, claro. Pero si es convencional, sí. O sea, yo parto de la base de que el pabellón que tú me describes es convencional, sí, es convencional. Y por lo tanto es replicable. Es convencional, sí. Pero si fuera al estilo Calatrava, no se podría replicar. O sea, tienes que hacerlo lo suficientemente distinto para que sea propio tuyo, digamos, ¿no? Tienes que hacerlo, acreditar que el diseño no ha sido condicionado por la normativa. Va más allá de la normativa. Es que esa definición me parece muy sui débil. generis. Pues sí, es así. Muy débil porque no es al límite. Bueno, por alguna razón los arquitectos no tienen derechos de pero intelectuales. el límite, ¿sabes dónde está? En el nombre. Es decir, si lo hace Francesc Romeu, nadie le va a hacer ni caso. Y si lo hace Calatrava, sí. Esa es mi conclusión. Es decir, si yo para proteger algo tengo que hacer una cosa muy rara, entre comillas también, pues entonces... ¿Me explico? O sea, a lo mejor he hecho una cosa muy bien hecha y muy, muy bonita y muy estética, pero no es extraordinario. Por ejemplo, imagínate que yo copio, que a lo mejor sí que lo podría copiar. Copio una obra de Le Corbusier. ¿Cómo se llama? La casa que está sobre el piloto. La Ville Savoye. La Ville Savoye. Cojo y la copio. ¿Lo puedo hacer? En ese caso sí, porque ha prescrito. Bueno, hombre, pero imaginando que no haya prescrito, es decir, cojo la Ville Savoye y la replico exactamente, porque, a ver, no tiene nada extraordinario, ¿no? O sea, por eso digo que el debate está fíjate, ostras, yo creo que actualmente sí que podrías. En su momento, no. Porque en su momento ese diseño era nuevo. Había detrás una nueva tecnología también que permitía hacer las casas así.
Ahora, el estilo funcionalista o funcional de las casas de Le Corbusier es como muy común, está muy extendido. Es decir, no tiene nada de original ahora hacer una casa al estilo Le Corbusier. Antes sí. Con lo cual, el contexto, este tema no lo tenía preparado, pero es verdad que el contexto influye también a la hora de determinar si una obra es original o no. Bueno, no te quiero convencer de nada. Yo tampoco, es un gran debate. Da para hablar, sí, porque realmente es un tema más legal, digamos, y en términos legales que en términos arquitectónicos, ¿no? Pero está bien, está bien. Venga, te voy a dar una última noticia buena para ti, y es que el arquitecto sí que tiene la propiedad intelectual siempre del CAD, o sea, del DVG, del archivo original de trabajo. Con lo cual, cuando un cliente te pide, dame también el DVG, tú no tienes por qué dárselo, claro, ¿vale? A menos que le cedas los derechos de explotación de tu diseño. Le puedo enviar el PDF, que es la exportación de ese... Y aprovecho para decir también que hay la manía de algunos ayuntamientos de pedirte también el CAD cuando entregas una obra. Pues no tienen derecho. Claro, lo mismo pasaría... Ahora que dicen que la administración, no sé cuándo, pero pedirá los modelos BIM. No pueden. Claro, no. Esto por esta razón... Ellos piden. No, pero es que te van a obligar, sobre todo en edificios públicos, etcétera, a entregar el modelo BIM, ¿no? No están en su derecho. Bueno, están en derecho a pedirlo. Tú no tienes por qué entregárselo. Claro, pero si no se lo entregas, que entonces... Bueno, pues a lo mejor te marginan, yo qué sé. Pero hay una contradicción. Pero esto pertenece a ti. Tú puedes entregar el PDF, pero el editable no. Es que ni de coña. Bueno, pues, es interesante el tema, porque aquí falta un abogado o dos o que nos den más inputs, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien.